El vaquero apenas podía mantenerse en pie cuando encontró al joven nativo herido a la orilla del río, temblando como alguien que ya había sido dejado para morir más de una vez. Pero cuando el hombre, casi sin fuerzas, puso su único remedio en sus manos, el nativo abrió los ojos de par en par como si reconociera aquel gesto de algún lugar muy distante. Y en el instante en que la tribu vio el objeto que él llevaba, el silencio que envolvió el campamento hizo que hasta los más ancianos contuvieran la respiración. Suscríbete al canal, deja tu like y comenta desde qué parte del mundo nos estás viendo, porque ahora te lo voy a contar todo. El aire espeso le llenaba la boca. Cada respiro era un trabajo duro. Miguel arrastraba los pies entre las raíces y las hojas secas. No sabía dónde estaba, solo sabía que el dolor en su estómago era un fuego vivo y que su cabeza pesaba más que una piedra. «Agua», murmuró, y su propia voz le sonó lejana. El sonido de un río llegó a sus oídos. Con un esfuerzo enorme, empujó las últimas ramas. Allí estaba, un río de agua verde y tranquila. Era como ver el cielo. Se arrastró hacia la orilla. Sus manos temblaron al tocar el líquido frío. Bebió. El agua le mojó la barba sucia. Justo entonces, vio algo. Un brazo, tirado entre los juncos, al otro lado de una piedra plana. Miguel parpadeó, creyendo que era la fiebre, pero no. Era un muchacho. Vestía ropa sencilla de algodón. Su pierna estaba en un ángulo extraño, muy mal. El joven temblaba. El vaquero se obligó a ponerse de rodillas. El movimiento le hizo ver estrellas blancas. Respiró hondo. El joven abrió los ojos. Eran grandes, negros, llenos de miedo y sorpresa. Miró a Miguel, al sombrero viejo, a la camisa manchada. No te acerques», dijo el joven, con la voz quebrada por el dolor. Miguel se detuvo. No quería asustarlo. «¿Tu pierna?», preguntó, con su voz ronca y baja. «Se rompió. Hace 2 días. No puedo moverme». Citlali, porque ese era su nombre, trató de apoyarse en un codo y gritó de dolor. El sonido era agudo y desesperado en la quietud de la selva. Miguel miró al chico. Era solo un niño, asustado y herido, solo como él. Sintió el peso pequeño del frasco de medicina en el bolsillo de su camisa. Era lo último que tenía, un brebaje espeso que le aliviaba un poco el ardor de la herida. Su única esperanza. Miró sus propias manos. Estaban sucias, con la sangre vieja seca entre los dedos. Casi no las sentía. Luego miró los ojos de Citlali. El miedo allí era un espejo de algo que él conocía muy bien. Sin pensarlo más, metió la mano en su bolsillo. Sacó el frasco pequeño de vidrio. Lo sostuvo con dedos que no querían obedecer. «Toma», dijo Miguel. Su brazo pesaba como un tronco. Citlali miró el frasco, luego a Miguel, a su rostro pálido y sudoroso. «¿Qué es?» «Para el dolor. Es todo lo que tengo. Pero tú...» Citlali miró la mancha oscura y húmeda en el estómago de Miguel. «Tú estás peor». Miguel movió la cabeza, un gesto lento. «No, para mí ya no sirve». Era la verdad. Lo sentía en cada latido débil de su corazón. «Tú tienes una vida larga por delante. Tómala». Con un último esfuerzo, estiró el brazo por encima de la piedra que los separaba. El frasco se balanceó en sus dedos temblorosos. Citlali, con lágrimas en los ojos, alargó su mano. Sus dedos se cerraron alrededor del vidrio. Fue un traspaso frágil, de una esperanza a otra. Miguel sintió un alivio inmenso, un peso que se iba, no el de la botella, sino otro más viejo y pesado. Había hecho una última cosa buena. «Gracias», susurró Citlali, apretando el frasco contra su pecho. Miguel intentó sonreír, pero fue solo un movimiento torpe de los labios. Luego, las fuerzas lo abandonaron. Su cuerpo, que ya solo se sostenía por voluntad, se dobló. Cayó de lado sobre la tierra húmeda de la orilla. Su sombrero rodó un poco. El mundo se oscureció a su alrededor. Y el último sonido que escuchó fue la voz desesperada del muchacho gritando su nombre, una y otra vez, pidiendo ayuda a la selva que los rodeaba. Citlali, con el corazón golpeándole los huesos, miró al hombre caído. Luego miró el frasco en sus manos. Con dedos apresurados, quitó el tapón de corcho. Dentro había unas hierbas oscuras, y entre ellas, algo más duro, más liso. Lo sacó. Era una piedra, negra como la noche, perfectamente lisa y caliente al tacto. Giró la piedra entre sus dedos, y allí, tallado con una precisión que solo los antiguos conocían, estaba el símbolo del jaguar, con las fauces abiertas. El aire se le cortó en los pulmones. «No puede ser», murmuró. Un escalofrío que no era por la fiebre le recorrió la espalda. El corazón. Agarrando la piedra con una fuerza que no sabía que tenía, Citlali llenó sus pulmones y gritó con toda la vida que le quedaba. No gritó «ayuda».
Gritó las palabras que solo su pueblo entendería, la llamada de emergencia de los guardianes del cenote. El grito se perdió entre los árboles gigantes. Por un momento, solo hubo silencio. Luego, un pájaro contestó desde lo alto. Y otro. Y de pronto, el follaje empezó a moverse. No era el viento. Eran pasos, muchos pasos, rápidos y silenciosos. Las hojas se abrieron y aparecieron los primeros rostros. Eran guerreros, sus cuerpos pintados con líneas oscuras, empuñando lanzas largas. Sus ojos se posaron primero en Citlali, tirado en el suelo, y luego en el hombre desconocido yaciente a su lado. La tensión era un cable tirante. Ixtaca, jadeó Citlali, reconociendo al guerrero que lideraba el grupo. «Mira». Citlali alzó su mano cerrada y luego la abrió. La piedra negra descansaba en su palma sudorosa. El símbolo del jaguar pareció captar la poca luz del atardecer. Ixtaca se acercó. Sus pasos no hacían ruido. Se agachó. Sus ojos, duros como pedernal, se abrieron de par en par. No dijo nada. Extendió la mano, pero se detuvo antes de tocar la piedra, como si le quemara. «¿Dónde la encontraste?», preguntó. Su voz era grave y llena de incredulidad. «Él me la dio». Citlali señaló a Miguel con la cabeza. Estaba en su frasco. Se la dio a mí, su única medicina, y luego cayó. Los otros guerreros murmuraban, formando un círculo apretado. Uno de ellos, más viejo, con el cabello entrecano, dio un paso al frente. «Es él, el corazón del cenote, el que se perdió cuando nosotros éramos niños». «Es imposible», refunfuñó Ixtaca, pero no apartaba la vista de la piedra. «¿Este forastero? ¿Este hombre moribundo? ¿Cómo lo tuvo?» «No importa», la voz de Citlali sonó estridente. «Lo trajo de vuelta y está muriendo. Tenemos que ayudarlo». Ixtaca se puso de pie, su mirada ahora escrutando a Miguel con desconfianza. «La ley es clara, los extraños no pisan las tierras sagradas, menos los que llevan armas de fuego». Señaló con desdén el cinturón de Miguel, donde colgaba una funda vacía. «¿Prefieres dejar que muera después de esto?», gritó Citlali, apretando la piedra contra su pecho. «Seríamos indignos». La discusión fue interrumpida por un nuevo movimiento en la vegetación. La gente se apartó. Una mujer mayor, vestida con un robe blanco limpio, entró en el claro. Su pelo blanco estaba recogido en una trenza larga. Sus ojos, de un color claro y penetrante, tomaron la escena de un solo vistazo. Al joven herido, al extraño inconsciente, a la piedra en la mano de Citlali y a la tensión en los rostros de sus guerreros. Todos guardaron silencio. Era Itzel, la cacique. «Abuela», dijo Citlali, y su voz se quebró de alivio. Itzel se acercó a él primero. Con manos expertas, tocó su pierna lesionada. Citlali contuvo un gemido. «Te llevaremos a casa, pequeño valiente». Luego, sus ojos se posaron en la piedra. Extendió la mano. Citlali se la puso con reverencia. Itzel sostuvo el corazón del cenote. Una corriente de emoción, tan fuerte que era casi visible, recorrió su rostro arrugado. Sus dedos temblaron ligeramente. 50 años, murmuró para sí misma. 50 largos años en la oscuridad. Luego alzó la vista hacia Miguel. Él le dio su medicina a Citlali. «Dentro estaba esto», explicó el guerrero anciano. Luego perdió el conocimiento. Itzel se arrodilló junto a Miguel, le tocó la frente, palpó el calor de la fiebre, vio la herida seca y espantosa en su abdomen, observó su rostro exhausto, marcado por una vida dura. «¿Qué hacemos, Itzel?», preguntó Ixtaca, cruzando los brazos. «La ley», interrumpió Itzel sin apartar los ojos de Miguel. «También dice que una deuda del espíritu debe pagarse. Este hombre le dio su última esperanza a uno de los nuestros, le devolvió el alma a nuestro pueblo». Se puso de pie, con una autoridad que llenó el espacio. «Llevadlo a la aldea, con cuidado, que la curandera lo atienda inmediatamente». Ixtaca no se movió. «No sabemos nada de él. Podría ser un ladrón que devuelve lo robado por miedo. Podría traer más problemas». Itzel se volvió hacia él. Su mirada era firme pero no enojada. «Ixtaca, tu celo por protegernos es un don, pero mira más allá del miedo. Los dioses no envían mensajes con claridad, lo envuelven en misterio. Este hombre en su último acto eligió la bondad. Eso es lo único que necesito saber por ahora. Lo demás lo veremos. Ahora, ayúdalos a cargarlo. O aparta». El último tono de su voz no admitía réplica. Ixtaca apretó la mandíbula, pero hizo una seña a dos guerreros. Con movimientos bruscos pero eficientes, prepararon una camilla con ramas y enredaderas. Mientras cargaban el cuerpo inconsciente de Miguel, Citlali miraba a Itzel, quien aún sostenía la piedra. «Abuela, ¿realmente es él?». Itzel asintió lentamente. «Es él, hijo. El corazón de nuestro cenote ha latido de nuevo.
y ha latido para traer a este extraño a nosotros. Miró hacia donde se llevaban a Miguel, una sombra de preocupación en sus ojos sabios. Ahora debemos asegurarnos de que ese latido no se detenga, por él y por nosotros. La aldea de los guardianes del cenote no era visible desde el aire. Las chozas de madera y palmas se escondían entre los árboles gigantes, cerca de un gran agujero en la tierra lleno de agua azul verdosa. Era noche cerrada cuando llegaron. Miguel fue llevado directamente a la choza de la curandera, una mujer callada llamada Xochitl. Ella no hizo preguntas cuando vieron al hombre extraño, simplemente asintió y les indicó que lo pusieran en una estera limpia. Itzel entró detrás de ellos, la piedra sagrada ahora envuelta en un paño de lino blanco. La colocó con cuidado sobre una pequeña mesa de madera tallada, en el centro de la choza. «Todo lo que necesite», le dijo Itzel a Xochitl, «hierbas, ungüentos, nuestras mejores medicinas». Xochitl asintió de nuevo. Sus manos ya estaban ocupadas, cortando la camisa vieja de Miguel para examinar la herida. Su expresión era grave al ver el daño. Preparó agua caliente con hierbas aromáticas, mientras la curandera trabajaba, limpiando la herida con manos firmes y aplicando un cataplasma verde oscuro. La noticia se extendía por la aldea. Susurros llenaban la oscuridad. ¿Es verdad? ¿El corazón ha vuelto? ¿Y un forastero lo trajo? Pronto, un grupo silencioso se reunió fuera de la choza de la curandera. Hombres, mujeres, niños. Todos miraban la entrada cerrada con una cortina de tela. Itzel salió a su encuentro. En sus manos sostenía el paño de lino. Con un movimiento solemne, lo desenvolvió. Allí, sobre la tela blanca, la piedra negra pareció absorber la luz de las antorchas y luego emitir una suave luminosidad propia. Un suspiro colectivo recorrió al pueblo. «Guardianes», dijo Itzel, su voz clara en la noche. «Hoy es un día que nuestros abuelos soñaron. El corazón del cenote ha encontrado el camino a casa. El hombre que yace dentro está vinculado a su regreso. Le debemos cuidado y protección». Un anciano, con la espalda curva y los ojos llorosos, se adelantó. «¿Dónde quieres que lo coloquemos, Itzel?» Itzel miró hacia el centro del poblado, donde un pequeño altar de piedra recibía el sol del mediodía. «Allí, donde todos puedan verlo y donde él pueda ver el cielo». Con gran ceremonia llevaron la piedra al altar, la colocaron sobre un cojín de musgo fresco. Y entonces, algo sucedió. Las enredaderas que trepaban por las columnas de piedra cerca del altar parecieron estirarse. Los brotes nuevos eran más verdes, más fuertes. Una mujer que estaba cerca dio un pequeño grito y señaló el suelo. Donde había unas cuantas flores marchitas, ahora los pétalos se erguían, recuperando su color. «¡Milagro!», murmuró alguien. Itzel observó, una profunda emoción en su rostro, pero también vigilaba las caras de su gente. Vio asombro, alegría, gratitud. Y luego vio la cara de Ixtaca. El guerrero joven no miraba la piedra. Miraba la choza de la curandera, sus brazos cruzados con fuerza sobre el pecho. Más tarde, cuando la gente comenzó a dispersarse, maravillada, Itzel se acercó a él. «Tu desconfianza es una nube negra en un día claro, Ixtaca», dijo suavemente. Ixtaca no se inmutó. No es extraño, Itzel, perdido por 50 años, y de repente aparece en el bolsillo de un vaquero moribundo, un vaquero que lleva marca de bala. ¿Qué sugieres? ¿Que tal vez él, o alguien como él, lo robó hace mucho tiempo? Y ahora, asustado por su herida o por los dioses, lo devolvió. No fue un acto de bondad, fue un acto de miedo. Ixtaca finalmente miró a la cacique. La ley existe por una razón. Los extraños traen problemas, siempre. La ley también habla de gratitud, replicó Itzel, y de leer las señales. La piedra responde a su presencia. Las plantas crecen. ¿Eso es una señal de problema? Es una señal de poder, insistió Ixtaca. Y el poder atrae a más gente. Gente mala. Si este hombre habla, otros vendrán. Ya no estaremos seguros. Itzel puso una mano en el brazo del joven guerrero. Tu deber es proteger, Ixtaca, y lo haces bien. Pero ahora, protege también a este hombre. Obsérvalo, vigílalo, si ese es tu deseo. Pero con los ojos abiertos, no solo con los prejuicios. Si es malo, lo mostrará. Si es bueno, también lo mostrará. Ahora déjame entrar. Debo ver cómo está. Dentro de la choza, el aire olía a hierbas y a tierra. Miguel yacía inmóvil, pero su respiración era más profunda, menos trabajosa. Xochitl estaba sentada a su lado, renovando el cataplasma de su estómago. La fiebre está bajando, dijo la curandera sin volverse. La herida es fea, pero es vieja.
Lo peor ya pasó. El cuerpo quiere vivir. Itzel se arrodilló junto a Miguel, observó su rostro, más tranquilo ahora en el sueño inducido por las hierbas. «¿Qué sueñas, forastero?», murmuró. «¿Qué camino torcido te trajo a nuestro cenote?». En ese momento, la piedra negra en el altar exterior brilló con un poco más de intensidad, como un latido de luz que iluminó brevemente el rostro de Miguel a través de la entrada de la choza. Itzel lo vio y sintió un escalofrío. El vínculo era real, y, por bien o por mal, su pueblo ya estaba atado al destino de este extraño. Miguel abrió los ojos, no reconoció el techo, era de hojas de palma entretejidas, no de tablas de madera. Un dolor sordo, pero manejable, latía en su estómago. Olía a humo limpio y a plantas medicinales. Volvió la cabeza. Un joven estaba sentado en un taburete bajo a su lado, con una pierna estirada y entablillada. Era el muchacho del río. «¿Está despierto?», dijo Citlali, y su rostro se iluminó. Miguel intentó hablar, pero su boca estaba seca. Citlali entendió al instante. Tomó una calabaza con agua y le acercó el pico. Miguel bebió un poco, con cuidado. «¿Dónde?», logró decir. «Está en nuestra aldea, con los guardianes del cenote. Soy Citlali. Lo encontramos a usted y a mí junto al río». Los recuerdos regresaron a trompicones. El dolor, la sed, el río verde. Los ojos asustados del muchacho, el frasco. «La medicina», murmuró Miguel. «Sí, la medicina». Citlali se inclinó hacia adelante, emocionado. Dentro del frasco estaba él, el corazón del cenote. Miguel lo miró, confundido. No entendía esas palabras. «Es nuestra reliquia más sagrada», explicó Citlali, bajando la voz como si compartiera un secreto enorme. «Una piedra negra con la marca del jaguar. Se perdió hace 50 años. Todo el pueblo creía que los dioses la habían reclamado. Y usted la trajo de vuelta, dentro de su último frasco de medicina». Miguel cerró los ojos un momento. Una piedra. Recordaba las hierbas y algo duro entre ellas. Pensó que era solo una piedra para dar peso, o talismán de algún viejo curandero que conoció en el norte. Nunca la miró con atención. «Yo solo le di el frasco», dijo, su voz aún débil. «Usted estaba herido, y usted estaba muriéndose», insistió Citlali. «Por eso es un acto de valor. Usted eligió ayudarme a mí, y al hacerlo nos ayudó a todos. La piedra está de vuelta, el cenote brilla más, las plantas crecen. Es por usted». Miguel no podía procesarlo. No se sentía como un héroe. Se sentía como un hombre cansado y perdido que había hecho lo único que le pareció correcto en ese momento. La cortina de la entrada se corrió. Entró Itzel. Al ver a Miguel con los ojos abiertos, una sonrisa suave apareció en su rostro. «El sueño de las hierbas te ha soltado, forastero. Me alegro». Citlali se puso de pie de inmediato, haciendo una leve reverencia. «Abuela Itzel, él ya está despierto». Itzel se acercó y se arrodilló junto a la estera. «Soy Itzel, la guía de este pueblo. Tenemos una deuda contigo que no podemos medir». «No hay deuda», dijo Miguel rápidamente, incómodo. «Yo no sabía lo de la piedra». «Pero sabías del muchacho herido», replicó Itzel con calma. «Y le diste tu única esperanza. Esa es la acción que importa. El cómo llegó el corazón a tus manos es un misterio de los dioses. Tu acción es un hecho tuyo, y por ese hecho, eres bienvenido aquí, mientras sanas y después si así lo deseas». Miguel no supo qué decir. Nunca nadie le había dado la bienvenida a ningún lado. Asintió, apenas un movimiento de cabeza. «Descanse ahora», dijo Itzel poniéndose de pie. «Citlali se quedará con usted. Tiene muchas preguntas, creo». Le guiñó un ojo al muchacho y salió. Al caer la tarde, Miguel se sintió lo suficientemente fuerte para sentarse, apoyado contra la pared de la choza. Citlali no dejaba de hablar, explicando las costumbres de la tribu, la importancia del cenote, la historia del corazón. Miguel escuchaba, a veces asintiendo. Era mucho para tomar. «Necesito aire», dijo finalmente, con ayuda de Citlali y un bastón de madera que Xochitl le proporcionó. Miguel salió cojeando de la choza. La aldea era tranquila, chozas dispersas, gente realizando sus tareas. Algunos lo miraban con curiosidad, otros le sonreían. Vio el altar de piedra en el centro, y sobre él la piedra negra. Incluso desde la distancia, parecía tener una presencia quieta y poderosa. Caminó un poco hacia los bordes del claro, disfrutando del sol tibio en su rostro. No vio los ojos que lo observaban desde entre los árboles. Ixtaca estaba agazapado, inmóvil. Veía cómo el forastero daba pasos lentos, cómo miraba todo con esa expresión de extrañeza.
Para Ixtaca, esa mirada no era de confusión, era de reconocimiento, como si estuviera estudiando el terreno. Miguel se detuvo junto a un pequeño huerto. Una mujer mayor estaba recogiendo hierbas. Ella le sonrió y le ofreció una hoja verde para que la oliera. Miguel la tomó, la olió y devolvió la sonrisa, un gesto torpe pero genuino. Ixtaca, desde su escondite, frunció el ceño. Para él, esa sonrisa era falsa, una forma de ganarse su confianza. Vio cómo Miguel continuaba su camino, acercándose un poco más al sendero que llevaba al cenote sagrado. Claro, pensó Ixtaca, quiere verlo todo, quiere saber dónde están las entradas, los lugares débiles. Cuando Miguel dio media vuelta para regresar a la choza, exhausto por el pequeño paseo, Ixtaca se alejó silenciosamente entre los árboles. Tenía la certeza ahora, el forastero no estaba allí por accidente. Estaba estudiándolos, y tarde o temprano, ese estudio traería problemas. Ixtaca debía estar listo. El calor en Mérida era diferente al de la selva. Era seco, pesado, y olía a polvo y alimentos fritos. Don Rodrigo se acomodó en el sillón de cuero de su estudio, frente a un hombre de piel curtida que jugueteaba nervioso con su gorra. Así que, dígame otra vez, Jacinto, dijo don Rodrigo. Su voz era suave pero con un filo oculto. ¿Qué fue exactamente lo que vio? El cazador, Jacinto, tragó saliva. Una luz, patrón. No como un fuego, no. Era una luz. Fría, blanca y azulada. Salía del cenote grande, ese que está a cosa de 150 kilómetros de Chichén Itzá, en las tierras donde no va nadie. ¿A qué hora? A la medianoche en punto. Y luego, 2 noches después, la volví a ver, y escuché voces, gente celebrando, gritando algo sobre un corazón que había vuelto a casa. Don Rodrigo se inclinó hacia adelante, sus ojos pequeños y brillantes como cuentas de obsidiana. Un corazón, interesante. Con un gesto hizo que su asistente, un hombre joven y delgado llamado Teo, se acercara. Teo, el libro grande, el de las leyendas mayas. Teo trajo un libro antiguo y pesado. Don Rodrigo lo hojeó con dedos expertos, pasando páginas llenas de dibujos de jaguares, serpientes y piedras. Se detuvo en una página. La ilustración mostraba una piedra negra ovalada, con un símbolo tallado. El Wolosh Chien, leyó don Rodrigo en voz baja. El corazón del cenote, una reliquia de los guardianes antiguos, se dice que canaliza la energía de la tierra, que da vida a lo marchito, que purifica las aguas. Cerró el libro de golpe. Desapareció hace décadas. Todos los coleccionistas, incluido yo, la dábamos por perdida para siempre. Pero esos guardianes son gente peligrosa, patrón, dijo Jacinto, mirando hacia la puerta. Son cerrados, no les gustan los extraños. Yo solo cazo en los límites, nunca me interno. Don Rodrigo ignoró su miedo. Su mente ya estaba trabajando. Una piedra con poder real, no solo histórica. Un tesoro que haría que todo lo que tenía en su mansión pareciera baratija. Se levantó y caminó hacia la ventana que daba a su patio lleno de estatuas antiguas robadas de varios sitios. Gente peligrosa, contra hombres con determinación y tecnología, murmuró. Se volvió hacia Teo. Reúna a los hombres. A los buenos, Ruiz, el Vasco y los hermanos Molina, que traigan sus mejores armas y equipo para adentrarse en la selva sin ser vistos. Teo asintió. ¿Cuántos, señor? 6. Con usted, 7. Es suficiente para asustar a unos cuantos indígenas con lanzas. Don Rodrigo sacó un fajo de billetes del cajón de su escritorio y se lo tendió a Jacinto. Esto es por su información, y esto, sacó otro fajo más grueso, es por guiarlos hasta allí. Nos muestra el camino exacto. Jacinto miró el dinero. Era más de lo que ganaría en un año. El miedo en sus ojos luchó contra la codicia. La codicia ganó. Asintió, tomando el dinero. Bien, dijo don Rodrigo satisfecho. Preparen todo. Partimos en 2 días. Quiero esa piedra en mi poder antes de que termine la luna llena. Mientras Teo y Jacinto salían, don Rodrigo se acercó de nuevo a la vitrina donde guardaba sus piezas favoritas. Una máscara de jade, un cráneo de cristal falso que él creía real, un cuchillo de sacrificio de obsidiana. Imaginó la piedra negra brillando en el centro, la pieza maestra de su colección. No se preocupe, corazón, dijo en voz baja, como si le hablara a la piedra. Pronto te liberaré de esas manos primitivas. Te pondré en un lugar donde tu valor sea apreciado, donde puedas pertenecer a un dueño civilizado. Esa misma noche, en un bar oscuro en las afueras de Mérida, los hombres elegidos se reunieron. Ruiz, un hombre ancho con cicatrices, revisaba su pistola.
El vasco, alto y silencioso, afilaba un machete. Los hermanos Molina, jóvenes y nerviosos, bebían cerveza. Teo les explicó el plan, con Jacinto a su lado señalando un mapa rudimentario. Aquí es la aldea, está escondida aquí, junto al cenote grande. Entramos de noche. El jefe solo quiere la piedra. Es negra, del tamaño de un puño. La tomamos y nos vamos. Disparamos al aire si es necesario para dispersarlos, pero no buscamos problemas. El pago es triple si la tenemos en 72 horas. Ruiz gruñó. Indios con palos, será un paseo, pero ese lugar es espeso, la selva se traga a la gente. Por eso tenemos a Jacinto, dijo Teo, dándole una palmada en la espalda al cazador, que forcejeó una sonrisa. Él nos lleva hasta la puerta. Luego, es nuestro trabajo. Mientras los hombres asentían, ninguno pensaba en lo que la piedra significaba para quienes la protegían. Solo veían el dinero de don Rodrigo y la facilidad de un trabajo contra gente que consideraban inferior. Cargaron sus mochilas con munición, cuerdas y linternas potentes, listos para invadir la paz de la selva y la aldea que, en ese momento, dormía confiada, con su corazón latiendo suavemente en el altar de piedra, e ignorante del peligro que se acercaba desde la ciudad. Los grillos cantaban. Era el único sonido en la aldea. Miguel no podía dormir. El dolor era una presencia constante, pero manejable. Se sentó en su estera y miró a Citlali, que dormía profundamente en un rincón. Entonces, los grillos se callaron. De repente, un silencio absoluto. Miguel contuvo la respiración. Ese silencio no era normal. En la selva, el silencio era una alarma. Se puso de pie con cuidado, agarrando su bastón. Un primer disparo retumbó en la noche, lejano pero claro. No era un trueno, era seco y violento. Luego, otro más cerca. Gritos de hombres, no de la tribu, resonaron desde el borde del claro. Eran gritos de orden, brutales. Por allí, encuentren la piedra. La aldea explotó en caos. Las chozas se iluminaron con antorchas internas. Gritos de alarma en la lengua de los guardianes llenaron el aire. Miguel vio sombras corriendo. Guerreros, con lanzas en mano, se dirigían hacia los sonidos de los disparos. Entre ellos, reconoció la figura fuerte de Ixtaca gritando órdenes. «¡Protejan el altar! ¡A las mujeres y a los niños a las chozas del fondo!» Más disparos. Esta vez, Miguel vio fogonazos entre los árboles. Hombres con ropas modernas, con linternas potentes en la cabeza, entraban al claro. Uno de ellos, el más grande, disparó al aire. «Entréguenos la piedra negra y nadie saldrá herido», gritó el hombre, Ruiz. Itzel apareció en la entrada de su choza, vestida con su robe blanco, su rostro iluminado por el fuego de la lucha. «No les entregaremos nada. Guardianes, protéjanla». Una refriega comenzó. Los guerreros de la tribu eran ágiles y conocían cada árbol, pero las armas de fuego de los invasores eran aterradoras y nuevas para ellos. Los disparos pasaban zumbando, rompiendo cortezas. Miguel, paralizado por un momento, vio la escena con el corazón en la garganta. Entonces, su mirada se fijó en un grupo pequeño. 3 niños, no mayores de 6 o 7 años, estaban agachados junto a un fuego de cocina que aún ardía. Estaban atrapados entre 2 chozas y justo en medio, 2 de los hombres de don Rodrigo avanzaban, buscando el altar. Sin pensar, Miguel dejó su bastón. El dolor en su estómago gritó, pero él lo ignoró. Corrió, no con la fuerza de un guerrero, sino con la determinación torpe de un hombre herido. Se interpuso entre los niños y los 2 invasores. «Por aquí, rápido», le dijo a los niños en un español urgente, señalando hacia la choza de la curandera, que estaba a salvo. Los niños, viendo su rostro familiar, lo siguieron. Uno de los hombres, uno de los hermanos Molina, lo vio. Tú, alto», levantó su arma. Miguel empujó al último niño dentro de la choza de Xochitl y se volvió, con los brazos abiertos, sin nada con que defenderse. Su sombrero ya no estaba en su cabeza, su rostro estaba iluminado por el fuego. En ese mismo instante, Ixtaca saltó desde el techo bajo de una choza cercana, derribando al hombre que apuntaba a Miguel. La pistola salió volando. Ixtaca y el invasor rodaron por el suelo. El otro hombre vaciló, pero un grito de Ruiz lo llamó desde el otro lado de la aldea. «¡La piedra! ¡Está aquí!». Los invasores se reagruparon y corrieron hacia el altar central. Ixtaca se puso de pie, jadeando. Miró a Miguel, quien se apoyaba contra la pared de la choza, pálido por el esfuerzo. Luego miró a los 3 niños asomándose por la entrada, sanos y salvos. La expresión en el rostro de Ixtaca cambió. La desconfianza dura se quebró, reemplazada por una incredulidad instantánea. Este hombre, este forastero débil al que había espiado, acababa de arriesgar su vida por los más pequeños de la tribu. No era un espía. Un espía habría aprovechado el caos para robar, no para proteger.
Lleva a los niños al interior y quédate con ellos, le ordenó Ictaca a Miguel, pero su tono ya no era de sospecha, era el tono de un guerrero dando una orden a un aliado. Miguel asintió, sin aliento para hablar. Ictaca se unió a la lucha principal. Los hombres de Don Rodrigo habían llegado al altar. Ruiz extendía la mano para tomar la piedra negra, que brillaba con una luz propia bajo la luna. «No la toques», gritó Itzel, pero estaba lejos. Antes de que los dedos de Ruiz la tocaran, la piedra emitió un pulso de luz tan intenso y cegador que todos en el claro gritaron y cerraron los ojos. Los invasores retrocedieron, desorientados y asustados. «Es una brujería», gritó uno. Aprovechando el momento, los guerreros de la tribu cargaron. Ictaca, con un golpe preciso del mango de su lanza, hizo caer a Ruiz. Los otros hombres, cegados y confundidos, empezaron a retroceder hacia la selva. La pelea ya no les favorecía. «Retirada, retirada», ordenó Teo, el asistente de Don Rodrigo, ayudando a Ruiz a levantarse. Los invasores huyeron, desapareciendo entre los árboles tan rápido como habían llegado. Dejaron atrás el miedo, unas cuantas pertenencias y el sonido de sus maldiciones alejándose. La aldea quedó en un silencio tembloroso. Luego, los llantos de los niños y los gemidos de unos pocos heridos llenaron el aire. Itzel fue de inmediato a atender a su gente. Ictaca caminó lentamente hacia la choza de la curandera. Miguel salía, todavía pálido, revisando que los niños estuvieran bien. Los dos hombres se miraron. El ruido de la selva empezaba a regresar, llenando el vacío dejado por los disparos. Ictaca bajó la cabeza, un gesto profundo y significativo. «Me equivoqué contigo, forastero. Mis ojos vieron un enemigo donde solo había un hombre bueno». Alzó la vista. «La tribu te debe más de lo que podemos pagar. Y yo te debo una disculpa». Miguel miró sus propias manos, todavía temblorosas por la adrenalina. «No hay deuda, solo hice lo que cualquiera haría». Ictaca sacudió la cabeza. «No, no cualquiera». Extendió su brazo, ofreciendo su antebrazo en un gesto de camaradería guerrera. «Tu lugar ya no es solo en esa choza, tu lugar está con nosotros, si quieres». Miguel, después de un momento de duda, agarró el antebrazo de Ictaca. El apretón fue firme. Por primera vez desde que llegó, Miguel no se sintió como un extraño. Se sintió, de una manera frágil pero real, parte de algo. El alba encontró a la aldea exhausta. Había heridos leves, chozas dañadas y un miedo nuevo flotando en el aire. Los hombres de Don Rodrigo se habían ido, pero todos sabían que no se habían rendido. Solo se habían replegado. Itzel reunió al consejo en su choza. Estaban Miguel, Ictaca, la curandera Xochitl y dos ancianos. Miguel se sentaba con ellos, un hecho que habría sido imposible unos días antes. «Volverán», dijo uno de los ancianos, su voz temblorosa, «y vendrán con más hombres, más armas. No podemos ganar una lucha así», dijo Ictaca, frustrado. «Nuestras lanzas no alcanzan tan lejos como sus balas». Miguel, que había estado en silencio, mirando el suelo, habló. «No tenemos que ganar una lucha, tenemos que ganar el miedo». Todos lo miraron. «¿Qué quieres decir, vaquero?», preguntó Itzel. Miguel levantó la vista. «Esos hombres no son soldados, son matones contratados. Buscan algo valioso, rápido y fácil. El susto de anoche, la luz de la piedra, eso los asustó. Un susto mayor puede hacer que no quieran volver». Ictaca se inclinó hacia adelante. «¿Cómo provocamos un susto mayor?». «Usando lo que ya los asusta», dijo Miguel, «la piedra y el lugar que protege». Miró a Itzel. «El cenote es sagrado para ustedes. Para hombres como esos un lugar sagrado es extraño. Les da miedo lo que no entienden». Itzel asintió lentamente, comprendiendo. «¿Quieres usar el cenote como trampa?». «Quiero que vayan allí creyendo que es fácil robar la piedra», explicó Miguel. «Pero cuando estén allí, la piedra y el cenote harán el trabajo. Nosotros solo los guiamos». Ictaca sonrió, por primera vez con un brillo de admiración. «Los llevamos por el sendero del este. Es el más directo al cenote desde donde se escondieron. Ponemos la piedra en su altar junto al agua, y nosotros nos escondemos en las rocas altas, con arcos y piedras. Necesitamos que crean que es su idea», dijo Miguel. «Que nos vieron llevando la piedra allí, que estamos desprevenidos». Itzel cerró los ojos un momento, como escuchando una voz interna. Luego los abrió. «Háganlo, pero la piedra no debe correr peligro real. Yo me quedaré con ella en el lugar sagrado. Cuando estén lo suficientemente cerca, pediré a los ancestros y al corazón que muestren su poder». El plan se puso en marcha con rapidez. 2 jóvenes de la tribu, los más rápidos, fueron enviados a espiar los alrededores. Regresaron antes del mediodía. «Están ahí», jadeó uno, «acampados a 2 horas de aquí, río abajo. 6 hombres, están nerviosos, hablan de la luz».
Era el momento. De manera evidente, un grupo de guardianes, con Ishtaca a la cabeza, tomó la piedra sagrada de su altar en la aldea y comenzó a caminar por el sendero del este hacia el cenote. No intentaron esconderse, querían ser vistos. Miguel, aunque aún débil, los siguió. Ishtaca le había dado un arco pequeño, más por símbolo que por utilidad. Tu arma es tu cabeza, vaquero, le había dicho. Quédate atrás y observa. Llegaron al cenote. Era un lugar de una belleza sobrecogedora. Un gran ojo de agua cristalina y profunda, rodeado por paredes de roca cubiertas de enredaderas. La luz del sol se filtraba desde arriba, iluminando el agua en tonos de esmeralda. En un pequeño saliente de piedra junto al agua, Itzel colocó la piedra negra. Luego, ella se sentó frente a ella en silenciosa meditación. Los guerreros se escondieron entre las rocas y la vegetación densa de la parte alta. Miguel se acomodó junto a Ishtaca, con una vista clara del sendero de entrada. La espera no fue larga. Al cabo de una hora, oyeron ruidos, voces bajas, el chasquido de una rama. Los hombres de don Rodrigo aparecieron en la boca del sendero, moviéndose con cautela. Vieron a Itzel, sola, con la piedra brillante frente a ella. Vieron el cenote desierto. «Es una trampa obvia», susurró Ruiz, el líder de los matones, a Teo. «¿Y qué?», replicó Teo, su codicia más fuerte que su cautela. «Es una vieja y una piedra. Los otros habrán huido. Vamos, rápido». Los 6 hombres bajaron corriendo por la pendiente hacia el borde del agua. Itzel no se movió, ni siquiera abrió los ojos. Cuando el primer hombre, Ruiz, estuvo a solo 3 pasos de la piedra, Itzel alzó las manos y pronunció unas palabras en la lengua antigua de su pueblo. La piedra del corazón del cenote emitió un zumbido bajo, una vibración que todos sintieron en el pecho. Luego, explotó en luz. No fue un destello cegador como la noche anterior, fue un pulso largo y constante. Una luz blanca azulada que salía de la piedra y se reflejaba en toda la superficie del cenote. El agua misma pareció encenderse, brillando desde sus profundidades. Las paredes de la cueva se iluminaron con patrones fantasmales. Los hombres de don Rodrigo se detuvieron en seco. El vasco dejó caer su machete. Uno de los hermanos Molina gritó: «¡Es el infierno! ¡El agua está ardiendo!», chilló Jacinto, el cazador guía, retrocediendo y cayendo de espaldas. Ruiz intentó ser valiente. «Es un truco, toma la piedra». Dio un paso hacia adelante, pero la luz se intensificó justo frente a él, y un sonido como un rugido lejano salió de las profundidades del cenote. Era el sonido del viento a través de los túneles de piedra, pero para ellos, aterrado, era el rugido de un monstruo. El pánico los tomó por completo. Giraron y huyeron, trepando a empujones por el sendero, tropezando y gritando. No miraron atrás. Perseguidos por una luz y un sonido que no podían entender, su voluntad de luchar se quebró por completo. Cuando el último sonido de sus pisadas desapareció, Itzel bajó las manos. La luz de la piedra se apagó suavemente, volviendo a su brillo tranquilo. El cenote volvió a su paz solemne. De las rocas los guerreros y Miguel bajaron. Ishtaca se acercó a Itzel. «Se han ido», dijo, «y no creo que regresen». Itzel asintió, acariciando la piedra con ternura antes de envolverla de nuevo. Luego miró a Miguel. «Tu plan funcionó, vaquero. Usó su fuerza contra ellos, no la nuestra». Miguel miró hacia el sendero por donde habían huido los hombres. «Funcionó hoy, pero el hombre que los envía, don Rodrigo, su codicia es más fuerte que su miedo». Ishtaca puso una mano en el hombro de Miguel. «Entonces, que venga. Ahora lo enfrentaremos juntos». La palabra «juntos» resonó en el aire del cenote. Miguel la sintió, verdadera y pesada como un pacto. Por primera vez en su vida no estaba solo, y por primera vez tenía algo por lo que pelear, no solo algo de lo que huir. La victoria en el cenote dejó un sabor agridulce. Los guardianes respiraron aliviados, pero la vigilancia se duplicó. Don Rodrigo no reapareció, y el silencio desde la ciudad era más inquietante que un nuevo ataque. Miguel se había recuperado mucho. Ya caminaba sin bastón y ayudaba en tareas sencillas de la aldea, como juntar leña o reparar una cerca. La confianza con Ishtaca era ahora sólida. Juntos entrenaban a los jóvenes en tácticas de defensa, combinando el conocimiento de la selva de Ishtaca con la astucia del vaquero. Citlali, por su parte, estaba impaciente. Su pierna ya casi no le dolía y sentía que se había perdido la acción más importante. Quería contribuir. «Abuela Itzel, la reserva de hierbas para el dolor está baja», dijo una mañana. «Las que crecen junto al río de los lirios son las mejores. Déjeme ir, conozco el camino. Estaré de vuelta antes del mediodía». Itzel lo miró, dubitativa. «Es un lugar seguro, pero no muy lejos del límite. Ishtaca o Miguel podrían ir contigo».
Pero ellos están ocupados con las defensas, insistió Citlali. Yo puedo hacer esto, necesito ayudar, de verdad. Itzel vio el anhelo en sus ojos, un anhelo de ser útil, de demostrar su valor. Finalmente, asintió. Ve, pero directo allí y de vuelta, no te entretengas, y lleva tu silbato de alerta. Citlali sonrió, agradecido. Tomó su canasta de fibras y un pequeño cuchillo de piedra, y partió saltando ligero por el sendero familiar. El río de los lirios era un lugar tranquilo, a apenas 30 minutos de la aldea. El agua era baja y clara. Citlali se concentró en su tarea, buscando las hojas anchas y aterciopeladas que Xochitl necesitaba. Estaba tan enfocado que no notó el silencio anormal a su alrededor. Los pájaros habían dejado de cantar. Un ruido seco, como un pie pisando una rama, lo hizo levantar la cabeza de golpe. Demasiado tarde. Dos hombres salieron de entre los árboles a su derecha. Otro más bloqueó el sendero de regreso. Eran los hermanos Molina y Teo, el asistente de don Rodrigo. Lucían cansados y sucios, pero sus ojos tenían una determinación feroz. «Ahí está el chamaco», dijo uno de los Molina. Citlali retrocedió, buscando instintivamente su silbato colgados del cuello. Antes de que pudiera llevárselo a los labios, Teo se abalanzó sobre él. Citlali luchó, golpeó, mordió, pero era un muchacho delgado contra 3 hombres adultos. En menos de un minuto, lo tenían inmovilizado, con un trapo sucio en la boca y las manos atadas a la espalda. «Tranquilo, niño», dijo Teo, sin ningún rastro de tranquilidad en su voz. «Solo vas a ser nuestro mensajero». Ataron sus pies y lo cargaron como un fardo. Citlali vio, con el corazón destrozado, cómo su canasta de hierbas volcaba y las hojas se esparcían por el suelo del río. Lo llevaron a un pequeño claro escondido, donde don Rodrigo los esperaba, sentado en un tronco, impaciente. Don Rodrigo observó a Citlali como si fuera un objeto. El joven amigo del vaquero, el que encontró la piedra, se inclinó. «Tu pueblo tiene algo que es mío. Tú les harás llegar mi mensaje». Le quitó el trapo de la boca. Citlali escupió. «El corazón no es tuyo. Nunca lo será». Don Rodrigo no se inmutó. Sacó un papel y una pluma estilográfica. Escribió unas pocas líneas con caligrafía elegante. Luego, la dobló y la puso en el bolsillo de la camisa de Citlali. «Escucha con atención, muchacho. Te soltaremos a 100 pasos de tu aldea. Llegarás a tu gente y les dirás esto. Tienen hasta el anochecer de mañana. Intercambio, la piedra negra por tu vida, en las ruinas pequeñas al norte del gran cenote. Si no vienen o si intentan una trampa, no volverán a verte». Don Rodrigo le acarició la mejilla con un gesto frío. «¿Entendido?» Citlali no respondió, solo lo miró con odio. Don Rodrigo asintió a Teo. Volvieron a taparle la boca. Cumplieron su palabra. Lo dejaron, aún atado de pies y manos pero sin la mordaza, en un punto conocido del bosque, no muy lejos de los cultivos de la tribu. Un guerrero que patrullaba lo encontró minutos después, forcejeando contra las ataduras. Las noticias llegaron como un golpe a la aldea. Itzel leyó la nota con manos que apenas temblaban. Ixtaca gritó de raía, golpeando un poste con el puño. La madre de Citlali rompió en llanto. Miguel, que estaba afilando un hacha, dejó caer la herramienta al escuchar los gritos. Corrió hacia el grupo. Cuando supo, el color abandonó su rostro. «Es mi culpa», dijo. Su voz era un hilo. «Él quería ayudar por agradecimiento a mí». Itzel se acercó y puso sus manos firmes en los hombros de Miguel. «No, es culpa de la codicia de un hombre malo, nada más». «Yo iré», dijo Miguel inmediatamente con una firmeza que sorprendió a todos. «Yo lo traeré de vuelta». Ixtaca se puso a su lado. «No irás solo, iré contigo, y otros 3 guerreros más». Itzel los miró a ambos, su sabiduría luchando contra el miedo de madre. Sabía que era la única opción. No lleven la piedra verdadera, es lo que quiere. Lleven una falsa, de obsidiana pulida, y lleven sus armas y sus corazones llenos de cuidado. Miró a Miguel a los ojos. «Tráeme a mi niño de vuelta, vaquero». Miguel asintió. No hizo un juramento grandioso, solo dijo, con la misma simpleza con la que había dado su frasco de medicina: «Lo haré». Mientras los guerreros se preparaban a toda velocidad, Miguel examinó la vieja cuerda de vaquero que aún guardaba en su mochila. No era un arma de fuego, pero era lo que sabía usar, y en ese momento era la única esperanza para el muchacho que le había devuelto la vida. Las ruinas pequeñas al norte del cenote no eran como Chichén Itzá. Eran montículos de piedra cubiertos de enredaderas, con una plaza central abierta. «El lugar perfecto para una trampa», pensó Miguel, y ellos estaban a punto de caer en ella. A propósito, Miguel,
Ixtaca y 3 guerreros más se ocultaron entre la espesura, al borde de la plaza. En el centro, bajo el sol de la tarde, estaba don Rodrigo. A su lado, Teo y Ruiz sostenían a Citlali. El muchacho tenía las manos atadas y una marca roja en la mejilla, pero mantenía la cabeza alta. Al verlos escondidos entre las hojas, sus ojos se iluminaron por un instante. Miguel llevaba una caja de madera tallada, dentro, una piedra de obsidiana pulida que uno de los ancianos había trabajado toda la noche. A distancia, se parecía. «Recuerden el plan», susurró Ixtaca. «Miguel avanza, nosotros flanqueamos por los lados cuando den la señal. El objetivo es Citlali». Miguel respiró hondo. La vieja cuerda de vaquero, aceitada y flexible, estaba enrollada en su cintura, bajo su camisa. Asintió y salió al claro. Sus pasos sobre la gravilla seca sonaron fuertes. Don Rodrigo se enderezó, una sonrisa triunfal en su rostro. «Ah, el vaquero samaritano», dijo don Rodrigo. «Trajiste mi propiedad, supongo». Miguel se detuvo a unos 10 pasos de distancia. «Traje lo que pidió, suelte al muchacho. Primero veamos la mercancía», replicó don Rodrigo, haciendo un gesto con la mano. Miguel abrió la caja con cuidado. La piedra de obsidiana negra relució bajo el sol. Don Rodrigo, desde la distancia, no podía ver los detalles. Su codicia nubló su cautela. «Acérquela», ordenó. «No», dijo Miguel, cerrando la caja. «El trato es intercambio. Yo pongo la caja en el suelo a medio camino. Usted suelta a Citlali. Cada uno camina hacia su lado». Don Rodrigo miró a sus hombres. Eran 4, incluido él. El vaquero estaba solo y visiblemente herido. Parecía un riesgo mínimo. «De acuerdo», aceptó. «Ruiz, suelte al niño». Ruiz empujó a Citlali hacia adelante. Miguel caminó lentamente hacia el centro de la plaza y colocó la caja en el suelo. Luego retrocedió. Citlali comenzó a caminar hacia él, cojeando un poco. Sus miradas se encontraron. Miguel le hizo un pequeño gesto con la cabeza. «Sigue caminando». Cuando Citlali pasó junto a la caja, don Rodrigo no pudo contenerse más. «Ahora, Teo», gritó. Teo se lanzó hacia la caja. Al mismo tiempo, Ruiz sacó su pistola y apuntó a la espalda de Citlali. «¡Alto ahí, niño!» Pero Ixtaca ya había silbado. Los 3 guerreros salieron de la espesura como jaguares, arcos tensados. Una flecha pasó zumbando y golpeó el brazo de Ruiz, no para herirlo gravemente, sino para hacerle soltar el arma con un grito de sorpresa. La pistola cayó al suelo. Don Rodrigo, en vez de huir, vio la confusión y corrió hacia Citlali, sacando un cuchillo largo. «Si no la tengo yo, nadie la tendrá». Miguel no lo pensó. Su mano fue a la cuerda en su cintura. Con un movimiento fluido y antiguo, desenrolló un lazo y lo hizo girar por encima de su cabeza. No era una piedra mágica, era pura habilidad ganada en miles de horas en el rancho. Don Rodrigo estaba a 2 pasos de alcanzar a Citlali cuando el lazo voló por el aire. Se cerró perfectamente alrededor del brazo que empuñaba el cuchillo. Miguel tiró con fuerza, hacia atrás y a un lado, usando todo su peso. Don Rodrigo gritó, desbalanceado por completo. El cuchillo salió volando de su mano. Cayó de bruces contra el suelo de piedra, sin aire en los pulmones. «Citlali, corre», gritó Miguel, manteniendo la tensión en la cuerda. Citlali corrió los últimos pasos y se puso detrás de Miguel. Ixtaca y los otros guerreros ya tenían controlados a Teo y a Ruiz, desarmándolos rápidamente. El otro hombre, el vasco, había huido al ver la emboscada. En menos de un minuto, todo había terminado. Don Rodrigo, jadeando y humillado, fue levantado del suelo y atado con su propia cuerda. Ixtaca recogió la caja falsa y la abrió frente a su rostro. «Mire bien, hombre codicioso», dijo Ixtaca, mostrando la obsidiana. «Esto es lo que vale su vida, una piedra bonita, nada más. El verdadero corazón jamás saldría de nuestro templo por un vil tipo como usted». Don Rodrigo no dijo nada, solo escupió al suelo, su sueño de gloria destrozado. Miguel se arrodilló frente a Citlali y cortó las ataduras de sus muñecas con su propio cuchillo. «¿Estás bien, muchacho?» Citlali asintió, frotándose las muñecas. Luego, sin previo aviso, abrazó a Miguel con fuerza. «Sabía que vendrías», murmuró, su voz ahogada contra el hombro del vaquero. Miguel, tras un momento de sorpresa, le devolvió el abrazo. Lo sintió, claro como el agua del cenote. Este niño, esta tribu, ya no eran extraños, eran su responsabilidad, su familia. Ixtaca se acercó, poniendo una mano en el hombro de cada uno. «Este lugar ya apesta a derrota ajena. Llevemos a estos hombres a la aldea. Las autoridades de Mérida vendrán a buscarlos por robo y secuestro. Tendrán mucho tiempo para pensar en su colección tras las rejas».
El grupo emprendió el regreso, con los prisioneros atados y caminando delante. Citlali no se separó del lado de Miguel. El vaquero caminaba con un cansancio nuevo, pero también con una ligereza que no había sentido en años. Había usado sus manos para construir, no solo para sobrevivir, para proteger, no solo para trabajar, y al final, la simple cuerda de un vaquero había sido más poderosa que toda la codicia de don Rodrigo. El fuego central de la aldea nunca había brillado tan alto. La noticia de la derrota de don Rodrigo y el rescate de Citlali había viajado rápido. Esa noche, todos se reunieron. Había música de flautas y tambores, risas y un gran banquete con frutas, pescado asado y tortillas recién hechas. Citlali estaba en el centro, rodeado de su familia, contando una y otra vez cómo Miguel había usado su cuerda. Cada vez que llegaba a esa parte, todos exclamaban y miraban al vaquero con admiración renovada. Miguel se sentaba un poco aparte, observando. Sonreía, pero era una sonrisa tranquila. Ixtaca se acercó y se sentó a su lado, ofreciéndole una calabaza con una bebida dulce. «Tu lugar no está en la sombra, hermano», dijo Ixtaca, usando la palabra sin vacilar. «Está allí con ellos». «Es mucho ruido para mí», confesó Miguel, tomando un sorbo. «Te acostumbrarás», dijo Ixtaca sonriendo. «Y si no, te acostumbrarás al silencio a mi lado, vigilando los senderos. He pensado que podrías enseñarme a usar esa cuerda tuya. Es un arma silenciosa». Miguel asintió. «Con gusto». La música se detuvo. Itzel se puso de pie frente al fuego. Todos guardaron silencio al instante. Ella llevaba su mejor vestido blanco bordado y su collar de jaguar. En sus manos sostenía el corazón del cenote, ahora en un sencillo cojín de tela. «Hoy celebramos muchas cosas», comenzó Itzel, su voz clara en la noche. «Celebramos que nuestro hijo Citlali está de vuelta, sano y salvo. Celebramos que la codicia fue derrotada por la valentía. Celebramos que nuestro corazón sagrado duerme otra vez en paz en nuestro templo». Hizo una pausa y su mirada buscó a Miguel. «Pero sobre todo, hoy celebramos que los dioses, en su forma misteriosa, nos enviaron un regalo que no esperábamos, un hombre». Miguel bajó la vista, incómodo con tanta atención. «Miguel», llamó Itzel. Él alzó la vista. «Hace unas semanas, llegaste a nuestras tierras buscando solo un lugar para morir. Y en tu último acto como un hombre solo, elegiste dar tu esperanza a uno de los nuestros. No sabías que en esa medicina estaba nuestro destino. Desde entonces, hemos visto quién eres. Vimos tu bondad al proteger a nuestros niños. Vimos tu sabiduría al guiar a nuestros guerreros. Vimos tu valor al rescatar a nuestro hijo». Itzel se acercó, dejando la piedra a un lado. Se detuvo frente a Miguel. «Un hombre no se define por dónde nace, sino por lo que hace con sus manos y su corazón. Tú has demostrado ser un guardián en cada sentido de la palabra. Por eso, ante nuestro pueblo y ante nuestros ancestros, te pregunto, Miguel, el vaquero de Sonora, ¿aceptas quedarte con nosotros, no como un invitado, sino como un hermano, como un hijo de esta tierra y protector de este cenote, para siempre?» Un silencio profundo cayó sobre la aldea. Todos los ojos estaban puestos en Miguel. Él los miró, uno por uno. Vio a Citlali, sonriendo con lágrimas en los ojos. Vio a Ixtaca, asintiendo con la cabeza. Vio a la curandera Xochitl, a la madre de Citlali, a los niños que había salvado. Sintió un nudo enorme en la garganta. Toda su vida había sido un lugar de paso, un rancho, un pueblo, un trabajo, nunca un hogar, nunca una familia. Abrió la boca para hablar, pero las palabras no salieron. En vez de eso, un solo sonido, ronco y profundo, escapó de su pecho, un sollozo. Luego, las lágrimas que había guardado por años empezaron a caer por su rostro curtido. No eran lágrimas de tristeza, eran de un alivio tan grande que le dolía. Asintió. Una y otra vez, incapaz de hablar. Fue suficiente. Un grito de alegría estalló en la aldea. La gente se acercó, lo abrazaron, le palmeaban la espalda, le ofrecían comida. Citlali se abrazó a su cintura. Ixtaca lo rodeó con un brazo fuerte. Itzel le tomó la cara entre sus manos y le enjugó las lágrimas con suavidad. «Bienvenido a casa, hijo», dijo ella, y sus ojos también brillaban. La fiesta continuó hasta muy tarde. Miguel por primera vez estaba en el centro de todo. Aceptó los abrazos, probó la comida y hasta dio unos torpes pasos de baile, haciéndolos reír a carcajadas. Al final de la noche, cuando las llamas bajaron y los niños se durmieron, Miguel y Citlali se sentaron juntos, mirando las estrellas a través de los árboles altos. «¿Ahora eres feliz, Miguel?», preguntó Citlali con sueño. Miguel puso un brazo sobre los hombros del muchacho. «Sí, muchacho, ahora soy feliz.
tengo un hogar. A lo lejos, en el templo, la piedra del corazón del cenote emitía un leve pulso de luz, sincronizado con el ritmo tranquilo de la vida en la aldea. Pero el verdadero corazón, el que latía con fuerza y unión, ya no era de piedra, estaba hecho de nuevas lealtades, de valor compartido y de la bondad simple de un vaquero que, al dar su última esperanza, encontró para sí mismo una vida nueva y un pueblo que lo llamaría para siempre hermano.